Aún a día de hoy puedo recordar cómo mi primo solía contarme sobre una revista con un chiste muy aterrador. Decía que el número de la revista en la que aparecía aquel chiste apareció por los años 80. Decía que aquel inquietante chiste lo incomodaba tanto que terminó regalándole la revista a un amigo cuando era niño. Él solía contarme que el dichoso chiste trataba sobre la muerte, y que de hecho, la misma parca aparecía dibujada en grande en el encabezado de la página. Incluso decía recordar que justo en la página anterior a la de ese chiste, había otro sobre unos mellizos, y que entonces cada vez que él leía la revista y veía el chiste de los mellizos, él sabía que debía saltarse una página para no toparse con aquel tenebroso chiste de la muerte. Mi primo nunca supo explicar debidamente aquello que hacía tan aterrador a aquel chiste. Si acaso era el dibujo tan aterrador de la muerte que se veía en grande en la página, o si era algún otro elemento en las viñetas. Pero él siempre contaba la historia de aquel chiste como si de una película de terror se tratase. Personalmente, yo nunca le vi lo inquietante o interesante a la historia. Podría haber sido solamente la mente infantil de mi primo, combinada con un dibujo de la muerte y un chiste de aquella viñeta, de una revista cualquiera, que habrán comprado en un kiosco cualquiera. Nunca creí que se tratara de algo de verdad escalofriante. Hasta hace un par de años. Verán. Mi primo era una persona bastante sana, con muy buena salud. No fumaba, y tampoco bebía. De hecho solía tener una rutina estricta de ejercicios los fines de semana. Es por estas razones, que su repentina muerte nos sorprendió a todos. O mejor dicho, nos extrañó. Sobre todo, a mí. Al principio, quería creer que los pensamientos que pasaban por mi cabeza jamás podrían ser tan acercados a la realidad. Pero es que, justo un par de días antes de su fallecimiento, mi primo me escribió un email. Él mismo solo me escribió para contarme que había comprado una revista en un puesto de cachivaches. Una revista de Condorito. Y que esa revista, era ni más ni menos que el número que contenía aquel tenebroso chiste sobre la muerte. Aquel mítico número había vuelto a sus manos, y con él, muchísimos recuerdos de su niñez. Al principio pensé que ese email era bastante escueto, e incluso, absurdo. No me saludó, ni me preguntó cómo andaban mis asuntos. Solamente era para decirme que había gastado su dinero en una revista vieja de Condorito, y que contenía aquel tan tenebroso chiste que tanto lo asustó cuando era niño. Tras leer aquel email solamente le respondí, ¡qué bien! Y es que, siendo sincero, en ese momento me pareció un email bastante estúpido, y sin importancia. Pero bueno. A los 2 días después de que me mandara ese email, mi primo falleció en extrañas circunstancias. De hecho, a día de hoy las causas de su muerte no son del todo claras. Simplemente cuentan que comenzó a sentirse mal en la mañana, lo internaron en el hospital, y a eso del anochecer, ya había muerto. Mi tía nos contó que aquel día, cuando mi primo estaba en el hospital, ella le había llevado su MP3 y sus audífonos para escuchar música, y también unas revistas para que se entretuviera mientras se encontraba internado. Pero justo cuando le entregó las revistas, mi primo le pidió que se llevara aquella revista de Condorito. Un buen tiempo después de aquella tragedia, yo me encontraba hablando con mi tía, y en medio de la conversación, no sé por qué, pero terminamos hablando de aquella revista de Condorito. Le conté a mi tía sobre el cómo mi primo solía contar la historia de aquel chiste tan tenebroso, y de cómo lo perturbó cuando era niño. He de admitir, que después de muchos años, me entró curiosidad por leer aquel dichoso chiste. Así que le pedí la revista a mi tía, pero ella me dijo que tendría que buscarla entre varias cosas que le pertenecían a mi primo. Pero dijo que me la llevaría a mi casa al día siguiente. Jamás pudo hacerlo. Mi tía falleció, justo al día siguiente. Dicen que en la mañana tuvo mareos y vómitos, así que fueron al hospital, la internaron de urgencia, y falleció a las pocas horas. Todos pensamos en una especie de virus extraño que mi primo pudiera haber contraído, y que le había llegado a contagiar a mi tía. O quizá habría sido alguna enfermedad hereditaria fulminante. ¿Qué sé yo? Pero ningún médico supo explicarnos bien de qué fallecieron ambos. Solamente dijeron que habían sido fallas múltiples del organismo.
Todo esto fue un golpe muy duro para la familia. Sin embargo, fue aún más duro para mí, cuando me enteré de que mi tía había encontrado aquella revista de Condorito la noche antes de morir. Decían que la había leído para asegurarse de que era la revista correcta, y tras cerciorarse de que sí lo era, la guardó bajo su almohada al irse a dormir. Varios días habían pasado, y yo no podía dejar de pensar en aquella revista vieja de Condorito. No puede ser que un simple chiste de una revista afecte tanto a las personas, hasta el punto de quitarles la vida. Esa idea era simplemente absurda. Así que con el afán de despejar todas mis dudas, comencé la búsqueda de aquella revista. Pregunté y pregunté. A mis primos, a mis tíos. Pero nadie sabía de lo que estaba hablando cuando llegaba preguntándoles sobre una dichosa revista vieja de Condorito que había asustado a mi primo. Hasta que finalmente hablé con mi madre y le pregunté por aquella revista. Ella me dijo que la había guardado. Fue bastante extraño, pues no fue necesario que le explicara nada, pues ella en el fondo había llegado a las mismas conclusiones que yo. De hecho, cada vez que mi primo contaba su historia con aquel chiste, ningún familiar sabía de a qué se refería, salvo por mi tía y mi madre. Ella siempre se acordaba de mi primo, y de sus pesadillas con aquel tenebroso chiste que leyó cuando era niño. Se acordaba de cómo él, muchas noches, lloraba aterrado al ver el chiste de los mellizos y saber que enseguida, en la página siguiente, venía el tenebroso chiste sobre la muerte, con aquella parca dibujada bien grande en el encabezado. Fue por ello que mi madre había tomado la radical decisión de arrancar las hojas de la revista que contenía el chiste en cuestión. Pensó que con ello estaríamos a salvo de lo que sea que le hubiese pasado a mi primo y a mi tía. Pero ella dice que al arrancar las hojas tuvo el cuidado de no leer nada sobre el chiste. En mi familia nunca hemos sido supersticiosos, ni hemos creído en cosas paranormales. Pero la muerte de mi primo y de mi tía, en esas extrañas circunstancias, nos han dado que pensar a todos. Aún hoy, recuerdo que mi madre no arrancó del todo las páginas, sino que simplemente las rompió. Por lo que algunas viñetas del chiste quedaron en la revista. Y he de admitir, que no pude evitar el fijarme detenidamente en ellas. Finalmente, tras muchos años, podía cerciorarme de lo que me contaba mi primo. Podía ver parte de aquella muerte dibujada en grande, vestida con su manto negro, y portando su guadaña. Podía distinguir que el desarrollo del chiste se llevaba en un hospital, pues en una viñeta podía ver a Condorito asustado en una camilla, junto a otros enfermos. Por lo que pude deducir, que quizá el chiste trataba sobre que la parca venía a llevarse a los enfermos uno por uno cada noche, y Condorito quería salvarse. Extrañamente, me recuerda al trágico final que sufrió mi primo. Por razones obvias, desconozco completamente el final del chiste, pues la página se encontraba arrancada. Aún así, hoy en día puedo unirme a mi primo que en paz descanse, y perjurar que aquel número es real. Existe, y lo sucedido con mi familia, también es real. He de decir que soy escéptico. Creo en las coincidencias. Pero no me animo a conocer aquel chiste, pues podría terminar como mi primo, o mi tía.